¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien y te has preguntado si ese deseo que sientes podría ser un pecado? ¿Por qué algo tan natural parece tan tentador y al mismo tiempo parece tan peligroso? Hoy vamos a entrarle a un tema bastante difícil, a un tema del que no siempre hablamos, digámoslo así, de manera positiva. Lujuria, uno de los pecados más antiguos y más controversiales de la Iglesia Católica y especialmente también dentro del Opus Dei. Pero hoy trataré de ser muy positivo. Para empezar, la lujuria no es solamente el mal pensamiento que viene después de ver a las morras en Instagram. Van a ver un video sobre educación sexual. Ezequiel e Ismael, siguiendo los deseos de sus padres, pueden salir a rezar una oración en el pasillo. La lujuria es algo que va más allá de los deseos o pasiones que sentimos en nuestro propio cuerpo. La lujuria está relacionada con todo lo que nos sucede por dentro. Está directamente relacionada con nuestra propia sexualidad, pero va más allá, muchísimo más allá. Santo Tomás de Aquino definió la lujuria como el abandono de la razón por un placer desordenado de la carne. Pon atención, el abandono de la razón por un placer desordenado de la carne. Abandono, razón, placer desordenado y carne. Aquí hay 4 elementos. ¿Lo captas? No se trata solamente de condenar ese deseo, sino de cuestionar si está en control o si te controla a ti. Vivimos en una cultura que nos bombardea con imágenes, mensajes y que nos invitan a desear sin freno, que nos venden un concepto de amor vacío. Y luego ese deseo se puede convertir en una acción o simplemente se puede quedar en eso, en un deseo y nada más. Ahora, si ya estás aquí, vamos a ver las cosas claras. No hay nada sucio en el sexo, ni es malo. Al contrario, la sexualidad es algo sagrado, es un regalo. Sí, así como lo oyes, el sexo o la sexualidad es algo sagrado. Lo que tuerce las cosas es la lujuria, pero lo bueno es que la lujuria tiene solución. Ya los antiguos padres de la iglesia nos enseñaron que después de la gula, por cierto, tengo un video de esto que si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo. No es por nada, pero me quedó muy fregón. Pero a ver, después de la gula, el segundo demonio que está siempre como agasajando a la puerta del corazón es el demonio de la lujuria. Y así como la gula es la voracidad hacia la comida, la lujuria es la voracidad hacia otra persona. Entonces, podríamos decir que la lujuria es básicamente hacer uso de la sexualidad sin amor, de querer poseer sin dar. Ese impulso que nos rodea en redes sociales, en el cine, en cada rincón de nuestra vida cotidiana, nos invitan a ver a los demás como objetos y no como lo que son, como unas personas. Y aunque es algo común, no significa que esté bien o que sea correcto. No, lo correcto es que nuestra sexualidad esté subordinada o dirigida por nuestra razón. Ya lo advertía San Pablo a los corintios sobre el mal uso de la sexualidad. Y decía, es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos. Y lo que San Pablo veía en su tiempo es lo que seguimos viendo el día de hoy. La lujuria ha sido y sigue siendo una tentación que vacía, que consume rápido sin detenerse a escuchar. Y la fe cristiana nunca ha condenado el instinto sexual. Es más, en la Biblia, el Cantar de los Cantares es un maravilloso poema de amor entre 2 parejas de novios. Y para los cristianos, la castidad no es simplemente abstenerse o de suprimir nuestros instintos. Es decidir no poseer, porque estarás de acuerdo conmigo que amar es, número 1, respetar al otro, número 2, buscar su felicidad y número 3, es conocer el cuerpo y el alma de la otra persona. Y el placer sexual, que es un don de Dios, se ve muchas veces sofocado por la pornografía, que es satisfacción sin relación y que puede generar formas de adicción y además rima. Pero a ver, vivimos en un mundo que tiende a separar lo que el cristianismo ha querido mantener unido, la sexualidad como el acto de amar sin poseer para transmitir la vida. Y entonces tenemos por una parte el sexo recreativo, que es lo que el mundo vende, y tenemos por la otra parte el sexo procreativo. Y la cultura cristiana nunca ha querido separar una cosa de la otra. Oh, Homero, eso fue asombroso. Espero que los chicos no hayan oído. Vaya. La batalla sobre la lujuria es una lucha diaria, es un camino de autoconocimiento, de aprender a ver al otro como un regalo
y no como una posesión, porque amar de verdad es querer lo mejor para la otra persona, no lo mejor para uno mismo. Es construir juntos una historia que dure y no solamente una aventura pasajera. Y cuando ganamos esta batalla, descubrimos una belleza única, la de un amor que trasciende, que nos hace crecer y sobre todo que es digno de ser vivido. Así que la próxima vez que te preguntes si es posible amar, recuerda, el verdadero amor es un desafío, es elegir todos los días el bienestar de la otra persona por encima de nuestro propio deseo. Es decirle que sí a un amor que eleva, que fortalece y que construye. Porque al final, el amor de verdad, el amor pleno, es el único que deja huella. En pocas palabras, es tener cerca a las personas que de verdad quieres. Y como yo soy un numerario cerca de ti, no te olvides de rezar por mí. Pax.